Anótenla, por favor, y vayan determinando los números de oxidación. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a sacar el número de oxidación para el primer compuesto. Ustedes me dicen cuando acaben de anotar la ecuación para empezar a hacerlo. ¿Sí, por favor? Sí, permítame un segundo, maestra, porfa. Sí, claro que sí, Luis. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, a ver. Para el primer compuesto, que es el nitrito de potasio, ¿con qué carga va a trabajar el potasio? Positiva. Es positivo, pero ¿con qué carga? ¿Cuál es su valor? 1. Uno más. Él va a trabajar como más Más 1. 1. ¿Ok? El oxígeno, ¿cómo trabajaría? Menos 2. Con menos 2. Entonces, en el caso del nitrógeno, ¿cómo va a trabajar? Menos 2 sería menos 4, sería como más 3. Ok, es más 3. ¿Ok? Vamos a ver en el caso del dicromato de potasio. Déjenme darles entrada a sus compañeros. Ok. En este caso, por ejemplo, ¿cómo trabaja el potasio? Igual más 1. Con más 1. El oxígeno, Menos 2. menos 2. Y entonces el cromo, ¿cómo va a trabajar? Más 6. Como más 6. ¿Alguien tiene duda de por qué se trabajó como más 6? No. No, maestra. ¿Los demás compañeros? La maestra. ¿No? Ok. En el caso del ácido nítrico, ¿cómo trabaja el ácido nítrico? Más El 1. hidrógeno. Ya duda. A ver. ¿Cuál es tu duda? ¿Quién tiene duda? ¿Y por qué sabéis? ¿Cómo? Es que no se escucha bien. ¿Tienes micrófono? ¿No tienes micrófono? ¿Qué pasó? Ah, porque fue 6, ok. A ver. Aquí, en este caso, fíjate bien, tienes que multiplicar el número de oxidación por cada uno de estos subíndices. Entonces, 1 por 2 sería más 2. ¿Qué pasa en el caso del cromo? Sería más 2x. ¿Por qué 2x? Por este número, por este subíndice. X no sabes, es el valor del cromo, pero no sabes cuál sea. En el caso del oxígeno sería menos 2 por 7, menos 14. Esto sumado
te debe de dar 0. Si tú aquí de esta ecuación despejas X, vas a tener que X es igual a 12 entre 2. Y esto te da igual a 6. ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí, profe. Ok. En el caso del ácido nítrico, el hidrógeno, ¿cómo va a trabajar? +1. Uno. Como más Más 1. uno. Ok. ¿El oxígeno trabaja como? -2. -2. Menos 2. Por lo tanto, el nitrógeno, ¿cómo va a trabajar? +5. Más 5. ¿Ok? En la siguiente molécula, que es el nitrato de potasio, ¿cómo trabaja el potasio? Maestra, Mande. o sea que en uno puede ser +5 y en otro +3 de nitrógeno. Ah, porque ve que son diferentes. Uno es nitrito y otro es nitrato. Ah, ok. O sea, aquí, por ejemplo, tienes +1 más X menos 4. Entonces, X es igual con 3. Pero aquí, él trabaja como +1 menos 2. Entonces, fíjate, sería +1 menos 2 por 3, menos 6. 6. Este es el valor de X. Entonces, sería más X es igual todo esto a 0. X es igual con 5. Ok. Es el mismo caso que acá. Entonces, aquí esto viene a lo que es tu pregunta. Cuando es nitrato, nitrato es NO3, siempre vas a trabajar como +5. Pero cuando es nitrito, siempre vas a trabajar como +3, porque tiene un oxígeno de menos. Ok. Ujú. Gracias. Entonces, aquí él va a trabajar como +5. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, cuando tú tienes algo encerrado entre paréntesis, este 2 le pertenece al elemento que esté fuera del paréntesis. El subíndice que esté fuera del paréntesis le pertenece a este elemento. Tú recordarás que cuando aprendiste nomenclatura, tenías esto, cromo +2, y tenías al ion nitrato como -1. ¿Sí te acuerdas de eso? Y entonces, ¿qué haces? Pues este lo pasas para acá y este otro lo pasas para acá. Por eso es que te aparece este 2. Entonces, este 2 a quien le pertenece es al cromo. En este caso, el oxígeno, ¿cómo va a trabajar? -2. -2. Y puedes sacar el caso del nitrógeno. O bien, ya lo sacaste. ¿Por qué? Porque te acabo de mencionar que en el caso del nitrato, el nitrógeno siempre va a trabajar como +5. como +5. +5. Y si no, y si quieren comprobarlo, lo hacemos. Miren, el cromo es +2. El oxígeno sería 2 por 3 por 2. ¿Cuánto sería? Menos 3 por 2, menos 12. Y esto es igual a 0. Nitrógenos, ¿cuántos tengo en mi fórmula? 2. Entonces sería más 2X. Si tú reduces términos, entonces esto te queda aquí. 2X menos 10 es igual a 0. Y X es igual a 10 entre 2, te vuelve a dar 5. Entonces, con esto les estoy comprobando que en el caso del nitrato, el nitrógeno siempre va a trabajar con el mismo valor, con el valor de +5.
Maestra, pero ¿qué no el 2 de abajo dijo que era del cromo? ¿De quién? Ah, sí. Bueno, este 2 de abajo es equivalente a la carga del cromo. ¿Sí? Por eso que tienes aquí. Pero ya como tienes el compuesto que es este, esto te está indicando lo siguiente. Cuando ya lo tienes como compuesto, este te indica que el nitrógeno está 2 veces dentro de tu molécula. Permítanme tantito porque creo que me están hablando del internet. Espérenme un momento, por favor. Entonces, cuando tú tienes, mira, si tú tuvieses nada más esta ecuación de aquí arriba, este compuesto, el cromo tiene 2 valores. El cromo puede trabajar como +2 y +3. Entonces, ahí tienes que ver cómo trabajaría el cromo. Y una forma de saber cómo trabaja el cromo en este compuesto es haciendo referencia con este. Porque si no tendrías 2 valores que estás desconociendo, el cromo y el nitrógeno. Para sacar en el caso del cromo, lo tendrías que sacar tomando el nitrato como un anión. Entonces, este 2, tú recordarás, siempre hace referencia al elemento metálico, por esta situación que estás haciendo aquí. Pero ya cuando lo tienes aquí abajo, es para determinar el total de átomos que tienes en tu fórmula. Entonces, te sirve para dos cosas. Una, para identificar la carga del cromo, pero también para sacar el total de átomos que tú tengas del nitrógeno. Para eso te va a servir ese valor. Ok, maestra, gracias. ¿Claro? Uh-huh. Y en el caso de este, que es el hidrógeno, él trabaja como +1 y como -2. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, y eso es algo así como una recomendación o algo como una sugerencia que ustedes vean, el nitrógeno en el nitrato siempre trabaja como +5. Y eso sea a lo mejor tienes al sulfato y el sulfato aparece en varias moléculas. Entonces, si sacas el valor del azufre en el sulfato, ese va a ser igual en todos los sulfatos que tú tengas. Lo mismo pasa aquí. En el nitrato, el nitrógeno trabaja con 5. Y siempre que sea un nitrógeno, va a trabajar con esta carga, con carga 5. Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Identificar los que pierden y los que ganan. Identificar los que están cambiando su valor. ¿Ok? Y en este caso, ¿quiénes están cambiando su valor? Voy a borrarles esto. El nitrógeno. El nitrógeno está cambiando ¿de qué? De valor. De +3 a +5. El nitrógeno que está cambiando de +3 a +5. Acuérdense que ustedes solo les tienen permitido comparar los reactivos con los productos. Entonces, aquí tengo que mi nitrógeno
está cambiando de más 3 a nitrógeno más 5. ¿Ok? ¿Cuál otro está cambiando? ¿El cromo, maestra? Bueno, CR. Así es. El cromo está cambiando de más 6 a ¿qué más? Más 2. A cromo Sí, más más 2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia que hay de 3 a 5? 2. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Y se está oxidando. Y se está oxidando. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de por qué se oxida? No, maestra. ¿No? Si se oxida es porque pierde electrones, acuérdense. Por eso les tengo que poner el signo menos. ¿Qué pasa con esta semirreacción? ¿Cuál es la diferencia de 6 a 2? Cuatro. 4 electrones. Pero aquí, ¿qué tengo yo que hacer? A ver, díganme, ¿qué tengo que hacer? ¿Podría repetir? No lo escuché. Que aquí, ¿qué es lo que tendría yo que hacer en esta semirreacción? Pasar, por ejemplo, bien se podría decir coloquialmente el 2 al Ajá. CR y el 4 al N del lado izquierdo de los elementos. Tengo que igualar el número de átomos. Si aquí tengo 2, en este lado, ¿dónde anda mi cursorcito? Si aquí tengo 2, aquí también debo de tener 2. Entonces, ahí está su 2. Y este número lo tengo que multiplicar por 2. Porque la diferencia de 4 solo es para un átomo, pero yo tengo 2 átomos. Entonces, aquí serían un total de 8 electrones, considerando los 2 átomos en ambos lados. ¿Ok? Ujú. Y si el de arriba se está oxidando, este que está yendo de más 2 a más 6 se está reduciendo. Él se reduce. Y se reduce es porque está ganando electrones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de tener aquí? Yo estoy perdiendo 2 electrones en la primera ecuación, pero en la segunda estoy ganando 8. ¿Qué tendría yo que hacer? Se intercambian, ¿no? Se intercambian. Se intercambian cuando son un par y un non. Pero en este caso, ¿qué puedes hacer? No, pues no sé. ¿Qué número multiplicado por 2 te da 8? 4. Entonces, aquí lo que puedes hacer, cuando tienes 2 números pares, como es este caso, fíjate bien, con que multipliques una de las ecuaciones, la menor, para igualar a la mayor. Entonces, si aquí tienes 2, esto lo multiplicas por 4. Nada más tu primera ecuación. Y entonces, ahora sí, vas a poder igualar estos números. Y entonces vas a tener aquí 4 átomos de nitrógeno más 3. Este 4 por 2 menos 8 electrones. Y aquí tienes 4 átomos de nitrógeno más 5. Y tu ecuación de abajo es la del cromo más 2, que tiene aquí 6 electrones. Aquí estás ganando 8 electrones y aquí tienes al cromo más 2. ¿Ya lo visualizaste? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Ya igualaste el número de electrones. Entonces, al momento que tú igualas el número de electrones, estos coeficientes son los que vas a utilizar para la ecuación que tú tienes arriba. Entonces, aquí
ya aparecieron tus primeros coeficientes. ¿Sí va quedando claro? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí, maestra. Entonces, Maestra, ¿me podría volver a explicar esa parte? ¿Me podría volver a explicar esa parte? ¿cuál parte? Esa de la que acabamos de hacer. Para igualar electrones. Ah, la referencia es esta. Y déjenme ponerles otro color porque así para resaltarles. Hay que aprovechar que tenemos muchos colorcitos aquí. La referencia es esta. Tú debes de igualar estos electrones con estos. ¿Sí? Debes de tener lo mismo. Si arriba estás perdiendo 2 y abajo estás ganando 8, tu ecuación no está equilibrada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Igualar estos números. Cuando tú tienes un número par y un número non, la ecuación de arriba se multiplica por un número y la ecuación de abajo por el otro. Se intercambian estos números. Pero en este caso, los dos son pares. Entonces, con que tú multipliques una de las ecuaciones, la que tiene el menor valor, por un número que se ajuste a este. Es decir, si tú tienes 2, ¿qué número multiplicado por 2 te da 8? 4. Y pones el 4. Por eso es la razón que tienes que multiplicar toda tu ecuación por 4. Ya que pones el 4, esos 4 van a ser tus coeficientes que tienes aquí. Pero aquí sería 4 por 2 menos 8. Este es el valor. Y entonces ahora sí, ya tú estás perdiendo 8 y ya tú estás ganando 8. Ya igualaste el número de electrones. Y entonces estos valores van a aparecer y van a ser tus primeros coeficientes que vas a ocupar en tu ecuación. ¿Ok? Sí, maestra. Entonces, déjenme copiar la ecuación de acá arriba para ponérselas otra vez abajo. Y la ponemos acá abajito. Ahí está. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar a poner nuestros primeros valores. Profesora, yo tengo una duda. Dime. ¿De dónde salió el coeficiente 2 de CR más 2? ¿De aquí? De esto. Pero está en el lado derecho, como producto. Ah, el coeficiente es porque estás igualando. Si aquí tienes 2 átomos, aquí también debes de tener 2 átomos. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Ok. ya entendí, gracias. Entonces, vamos a poner estos primeros valores. Le voy a poner un 4 al nitrógeno que está trabajando como más 3 y el nitrógeno que trabajó como más 3 es este. Entonces, aquí voy a poner el 4. Voy a poner un 4, fíjate, al nitrógeno que trabajó como más 5. Pero tú recordarás que tienes 2 que trabajan como más 5. Estos que están aquí arriba, voy a subir un poquito. ¿Ya viste? Aquí los tienes. Aquí él trabajó como más 5 y él también está trabajando como más 5. Cuando se te presente ese caso, no lo pongas en ninguno de los dos. Déjalo, porque no sabes a cuál ponérselo. Entonces, ese número, ahorita lo vamos a omitir, este. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 moléculas a las que les tendría que poner el 4. Y eso no va a ser, no es recomendable porque si no, te va a generar problemas al momento de hacer tu ecuación. Hacer el balanceo. Vamos a ver con el lado del cromo. El cromo 2,
que está trabajando como más 6, ahí no le pongo nada. Pero al cromo que está trabajando como más 2, le tendría que poner un coeficiente 2. ¿Sí? Este lo vamos a dejar así. Lo vamos a poner ahí un tachecito. Un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuál de estos dos. A lo mejor dices, bueno, pues si este lleva el 2, se lo puedo poner aquí. Y yo lo que te recomiendo es que cuando tengas ese dilema, como es este caso, mejor lo dejes un momento para facilitar tu balanceo por tanteo. Entonces, aquí ya aparecieron 3 números. El 4 del nitrito, aquí aunque no te lo dice, pero es 1 del dicromato de potasio y 2 del nitrato de cromo. Ahora sí viene el balanceo por tanteo. ¿Ok? Entonces, a ver. En este caso, por ejemplo, tengo al potasio, tengo al cromo, tengo al nitrógeno, tengo al oxígeno y tengo al hidrógeno. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuántos potasios tengo de este lado? 6. Uh-huh. ¿Y de este lado? 1. 1. ¿Cuántos cromos tengo del lado izquierdo? 2. 2. ¿Y del lado derecho? 4. ¿No? No. Este 2 nada más incluye a estos. El otro lo deja fuera. 2. Nada más está multiplicando a este solito. A este. Entonces serían 2. Nitrógenos. 2. No es cierto. 3. 4 de esta Ah, sí, y cierto. 1 de este. ¿Sí? 5. ¿Y nitrógenos acá? 3. 3. Disculpe, maestra, me está diciendo un compañero que si me puede dejar entrar. Ah, no son 4, ¿no, maestra? Pero no está, Son 6, mira. ¿no? No aparece. Un 5. Ok, permítame. Sí, no aparece. Si no, suena cuando alguien está ingresando. Entonces, aquí tengo 5 nitrógenos. Y aquí tengo, este sería 2 por 2, porque lo que está encerrado entre paréntesis está 2 veces. ¿Sí lo visualizan? Entonces sería 2 por 2, 4. Y 1, 5. 5. ¿Qué pasa con el oxígeno? Con el oxígeno, fíjense bien. En la primera molécula tengo 4 por 2, 8. 18. Más 7 de la segunda, más 3 de la tercera. Entonces tengo 18. ¿E hidrógenos cuántos tengo? Ahora sí ya. 1. 1. ¿Ok? Los oigo muy callados, como que están asustados. En el otro lado, ¿cuántos oxígenos tengo? 10. 16. En la molécula tengo 3. En la segunda tengo 3 por 2 por 2. 13. 3 por 2 y luego por 2. Entonces serían 12. Y en la tercera molécula, ¿cuántos tengo? 1. 1. Entonces, en total, eso les da 16. 16. Ok. Y en el caso del hidrógeno,
Ok. Vamos a ver. Hay que ajustar a quién. Al potasio. Al potasio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicarlo por 6. Y aquí este 6 se lo tengo que poner aquí arriba. Y eso ya me hizo una modificación. ¿En qué elementos? En el nitrógeno. Y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Entonces, ahorita ya queda el ajuste, no se desesperen. ¿Cuál fue? Así este. Entonces, ahora, potasios, ¿cuántos voy a tener? Solamente del lado izquierdo. No, digo derecho. 6. Del derecho ya son 6. El cromo se quedó igual. El nitrógeno cambió. Sí, 10, creo, sí. Ahora tiene 10. ¿Ok? Oxígenos, ¿cuántos van a tener? ¿6 por 3? 18 moléculas. En la segunda tengo 22. 12. Perdón. Y en la tercera tengo 1. ¿Por qué? Porque 3 por 4 por 2. Te digo 3 por 2 y por 2 les van a dar 12. Entonces, en total tengo 31 oxígenos. Y sigo teniendo 2 hidrógenos. ¿Ok? Bueno, ya ahí va el ajuste. Ya se ajustó el potasio, ya se ajustó el cromo. Ahora falta el nitrógeno. De un lado tengo 5 y del otro lado tengo 10. Pero este no lo puedo multiplicar por 2. ¿Por qué razón? Porque este 5 es la suma de 2 moléculas. ¿Sí lo visualizan? La del nitrito y la del ácido nítrico. Entonces, de estos 5, 4 le pertenecen a este, al primer compuesto, al nitrito de potasio. ¿Y cuántos necesitarían para 10? 6. 6. Entonces, ese 6 se los tiene que dar esta otra molécula. Y aquí tú le tendrías que poner un 6. Y entonces, aquí ya se movió. Ay, Dios. Ya se ajustaron ahora los nitrógenos, pero se nos van a mover el hidrógeno y se nos va a mover el potasio. No digo, el hidrógeno y oxígeno. Entonces, a ver, potasios son 6, cromos son 2. Y ahora, ¿cuántos nitrógenos voy a tener? 10. 10. 10. Y oxígenos, ahora, ¿cuántos voy a tener? 33. 33. Y hidrógenos, ahora, ¿cuántos voy a tener? 6. 6. ¿Va quedando claro esto? Sí, maestra. Entonces, si se dan cuenta, ahora nada más me falta ajustar 2, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuál de los dos eliges para ajustar? El hidrógeno. El hidrógeno, porque solo aparece en una molécula. Entonces, de un lado tienes 6 y del otro lado tienes 2. Aquí el número que tú pongas lo vas a tener que multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí tienes un subíndice. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. Entonces, aquí le vas a poner un 3. ¿Ok? Y entonces,
Este ya quedó. Este ya quedó. El cromo sigue siendo igual. El nitrógeno sigue siendo igual. Pero ahora el oxígeno ya cambió. Ahora, ¿cuántos vas a tener? ¿34? La primera molécula tienes 18. La segunda molécula te proporciona 12. Y la tercera molécula te proporciona 3. Entonces vas a tener ahora 33. 33. y los hidrógenos 6. van a- 6. ¿ok? Y ahí ya quedó ajustado tu ecuación. ¿Ya quedó claro, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra, ahora sí ya quedó claro. Ahora sí. Ahora, el agente oxidante y el agente reductor. Me voy a subir porque así me dejará bajar. Así sí me deja bajar. Entonces, aquí, ¿quién es tu agente oxidante? ¿Y quién es tu agente reductor? El oxidante sería el nitrógeno y el reductor sería el cromo. ¿Quién fue el elemento que se oxidó? El nitrógeno. El nitrógeno. Él se oxidó. Entonces, tu agente reductor va a ser este. Ah, vale, vale, vale. Y tu agente oxidante va a ser este. O sea, se pone el compuesto completo, no el Así menos. es. Así es. Ah, vale. Aquí lo que puedes hacer es poner el agente oxidante, que es el dicromato. Y aquí puedes poner al lado de él, porque contiene al elemento que se reduce. Y se redujo el cromo, ¿no? Porque está pasando de cromo más 6 a cromo más 2. Y el de abajo, que es el agente reductor, ¿a quién va a contener? Pues contiene al elemento que se oxida. Y en este caso el que se oxidó fue el nitrógeno, que pasó de nitrógeno más 2 a nitrógeno más 5. Disculpa, maestra, tal vez yo sé. ¿Esto lo contrario? ¿Cómo? Tal vez yo esté mal, pero creo que lo escribió al revés, de que el oxidante en realidad es el no. nitrógeno. Estoy mal, cierto. Ay, ya. A ver, ustedes no lo dijeron. A ver, ¿qué elemento se está oxidando? Aquí lo tenemos. El nitrógeno. El Nitrógeno. nitrógeno. Y usted puso que el cromo era el oxidante. Espérenme. Déjenme otra vez. Me coordino. El que se oxida es el nitrógeno. No, sí está bien. No, maestra, yo me refería a que si el agente oxidante tiene que ser el contrario del elemento. Sí, ya vi, es que usted escribió agente oxidante y agente reductor y los volvió a cambiar de este otro lado. Pero sí, ya vi que era, maestra. Perdón. A ver, espérenme. Yo también sigo teniendo dudas en eso. El elemento que se oxida es el nitrógeno, Efectivamente. ¿sí? Solo las palabras de agente oxidante y reductor van al revés, el resto está bien. Esto está bien. Eso sí, literalmente solo son las palabras de agente, solo era eso.
No me di cuenta que del lado derecho también escribió elemento reduce y oxida. Esto. Ujú. Espérame, porque ya me pasmé como la computadora. A ver, sea el nitrógeno, es el que se oxida. El cromo es el que se reduce. Ya. Entonces, este está bien. Y el agente que... No, sí está bien, niños. Aquí, a ver. No, maestra, yo me refería solo a la palabra. Al Ajá, principio estoy diciendo que son la palabra, literalmente la palabra de oxidante y reductor, al revés. eso, donde está su pulso. ¿Aquí? No, del otro lado. Gente, y me dice, ajá, ahí se equivocó, creo. Los puso al revés. Ajá. Que dice agente oxidante y le puso elemento reduce. Sería oxidante. ¿O está mal? Ah, ya. No, a ver, criaturas. El agente oxidante, ¿sí? Fíjate bien, el agente oxidante va a contener al elemento que se reduce. O sea, literalmente se intercalan. ¿Sí? Oh, ya. No No significa que oxidante va con oxidante. No. El agente es la sustancia. ¿Sí? Sí, ya entendimos. Perdón, maestra. Esto es el compuesto. Y se llama agente oxidante, fíjate bien, se dice que el agente es oxidante porque contiene al elemento que se reduce. Y viceversa, ¿no? Y el elemento reductor se llama reductor porque contiene al elemento que se oxida. Vale, era eso. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias, maestra. Sí, ahí es donde a veces pensamos que hay un vínculo entre el agente oxidante y el elemento que se oxida y no. Son lo contrario. Sí, es que no sé si usted no nos dijo, nosotros no escuchamos, perdónenos. No, dentro de las definiciones que vienen de lo que es un agente oxidante y un agente reductor, yo les hice hincapié que los agentes siempre van a estar del lado de los reactivos y hace referencia a las sustancias, al compuesto completo. Y otra cosa es el elemento. Pero dentro de la sustancia que tú vas a poner, vas a contener al elemento que se reduce. Va a ser lo contrario de esta palabra y lo contrario de esta palabra. ¿Ahora sí ya quedó claro? Ahora sí, maestra, gracias. Ok. Por si hicieron su tarea, la hicieron al revés, ahí tienen que hacer ese cambio. Ustedes me dicen para ponerles el siguiente ejemplo. Es que en la hoja les va a aparecer. Si no, no se lo separa. De todos modos, esto se los vuelvo a compartir como la clase pasada. Se los voy a estar subiendo en una que le puse como blog de notas para las personas que por alguna razón no se llegasen a conectar o que les falló el internet, ahí lo van a visualizar.
Ustedes me dicen cuando les ponga la otra ecuación, por favor. Sí, permítame un momento, maestro. Sí, claro que sí. Hagan sus anotaciones ahí, por favor. Aquí les voy a poner la palabra contiene. ¿Sí? La sustancia que contiene al elemento que se reduce y al elemento que se oxida. Listo, maestra. ¿Listo? Bueno, déjenme, me subo porque esa ecuación la puse acá arribota, escondida. La vamos a poner acá abajo. Vamos a calcular lo mismo para esta ecuación, por favor. Ahí está. Como que se ve tantito. Ay, no. Perdón, perdón. ¿Ok? En este ejemplo van a aparecer dos cosas que les voy a compartir y es importante mencionárselas por si lo llegasen a presentar en algún otro problema. Entonces, los que ya lo copiaron, vayan sacando sus números de oxidación, por favor. Ujú.